radiografía se llaman unidades Monfils. Por esta razón les dieron a ellos el Nobel en el año 1979. Este fue el primer equipo disponible comercialmente en el año 74 y este equipo en la fase de prototipo fue probado en Glasgow. Por eso fue que Glasgow empezó a trabajar mucho el tema de lesión cerebral, porque fue el primer centro académico que tuvo acceso al equipo en fase de prueba y lo correlacionaron obviamente con, hay una gente ahí para que les hable, y la correlacionaron con las variables clínicas que se presentaban en ese momento. Esta es una de las primeras imágenes. Obviamente si uno compara esta imagen con las imágenes actuales, es una imagen de muy baja resolución, está muy pixelada, pero era lo que se tenía en esa época. Imagínense la posibilidad de ver adentro del cráneo, porque antes lo único que había era rayos X plano y solo se veía el hueso. La idea básicamente es una integración de múltiples imágenes de radiografía plana producida en diferentes ángulos y se crea una imagen de sección de un objeto. El computador integra las imágenes. Esta es la escala que mencionábamos, que es la de unidades Monfils. Esto nos va a dar, entre más unidades tenga, nos va a dar imágenes más claras, que nosotros vamos a denominar hiperdensas, y entre menos unidades Monfils tenga, nos va a dar unidades más bajas, que nosotros vamos a denominar hipodensas. Lo más bajo que se puede ver es el aire, que aproximadamente menos 1000 unidades Monfils, y lo más brillante es el hueso y los cuerpos metálicos. Los cuerpos metálicos van a ser más de 1000 unidades Monfils. La sustancia gris y la sustancia blanca va a tener pocas unidades Monfils y es lo que nosotros vamos a denominar isodenso. El parénquima cerebral lo vamos a ver en tono gris, lo que es hiperdenso en tono más blanco y lo que es hipodenso en tono más negro. Es importante que ustedes siempre tengan en cuenta cuando vayan a valorar la tomografía qué elementos son hipodensos normalmente, qué elementos son hiperdensos normalmente. Entonces, dentro de lo que tenemos normalmente hipodenso está el aire, la grasa, el líquido. Anormalmente, la isquemia se puede ver hipodensa. El edema cerebral, como tiene harta agua, entonces se va a ver hipodenso. Esas son las imágenes hipodensas anormales. Las imágenes hipodensas normales son el aire, la grasa y el líquido. Lo hiperdenso normal es el calcio y el hueso. Y lo hiperdenso anormal es la sangre. La sangre aguda se va a ver hiperdensa. La sangre crónica se va a ver hipodensa porque ya toma el tono del líquido normal. Es el plasma extravasado. El estudio de escanografía se realiza obteniendo imágenes en un plano transversal. Se tiene como referencia una línea que se llama la línea orbitomeatal o línea de Reit. Eso quiere decir que el ángulo de los cortes de la tomografía no es plano, sino que es angulado y la línea va del techo de la órbita al conducto auditivo interno. Más o menos el ángulo con el que se toman los cortes. Los cortes supratentoriales son de 1 centímetro de diferencia entre corte y corte, y los cortes infratentoriales son de 5 milímetros de grosor, son más delgados porque la fosa posterior es más pequeña. Eso es el Scout View, que es el corte de localización. Entonces vemos la línea orbitomeatal, hacia arriba entonces tenemos cortes de 1 centímetro y hacia abajo tenemos cortes de 5 milímetros. Las imágenes pueden ser modificadas variando la amplitud y el nivel de imagen de la ventana. Esto nos permite a nosotros utilizar, por ejemplo, este tipo de imágenes que son cortes de ventana de hueso. Se suprime la imagen del tejido con contraste, se contrasta más el hueso y podemos ver exactamente cortes específicos de hueso. Y aquí vemos la diferencia entre una ventana de tejido y una ventana de hueso. En trauma siempre se piden las dos ventanas, en las otras patologías solo se pide la ventana de tejido. La ventana de hueso se pide cuando hay fractura, se pide para ver fosa anterior, como veíamos anteriormente. Entonces podemos pedir cortes coronales, cortes axiales y cortes sagittales. Lo que normalmente tenemos siempre son cortes axiales como estos. La tomografía puede presentar artificios. Los artificios pueden ser generalmente de movimiento. Obviamente el paciente tiene que estar muy quieto para que no haya artificios. Si el artificio que se haya es un artificio de movimiento, se generan esas bandas hiperdensas sobre el tejido. Y hay otros artificios que se presentan más donde hay mucho hueso, donde hay mucha prominencia ósea, como la región temporal, por ejemplo, presenta esas líneas
que son reforzamientos óseos, y pueden interpretarse de manera normal si uno no tiene claro que eso es un artificio. Yo siempre le enseño a la gente esta mnemotecnia. Esto no está descrito en los textos, pero estamos tratando de organizarlo para ver si lo estandarizamos. Y es que cuando usted tome un tag de cráneo, usted siempre trace una línea media, compare un lado con el otro y evalúe los siguientes puntos. A, si hay alineación o si hay presencia de anormalidades. Entonces, por ejemplo, aquí uno vería que hay una normalidad de un lado con respecto al otro, ¿no es cierto? Porque es un hematoma epidural. En la alineación uno ve si hay simetría entre un lado y el otro, o hay simetría. Luego viene el volumen de los sangrados, si hay sangrado, medir el volumen de estos. Luego viene C, si hay compresiones del tallo. D, si hay desviación de línea media. Y E, si hay elementos adicionales. Ya vamos a entrar en cada uno de ellos. Alineación, entonces ver que el corte haya sido tomado de acuerdo a lo recomendado con la línea orbitomiotal, que los cortes por encima del techo de la órbita sean de 1 centímetro y por debajo sean de 5, que sea siempre un lado simétrico con el otro. Y si hay anormalidades, estos son algunos ejemplos de anormalidades. Entonces, si trazamos una línea imaginaria en toda la mitad de esas tomografías y comparamos un lado con el otro, es muy obvio que hay diferencias entre un lado y el otro. Estas son anormalidades. En ese caso se trata, por ejemplo, de hematoma epidural, en este caso de un hematoma intraparenquimatoso, en este caso de un hematoma subdural, y allá una herida por proyecto interno del cuerpo. Recuerden que la diferencia entre subdural y epidural se puede determinar de manera muy rápida, porque el epidural necesita desprender la dura madre, y por desprender la dura madre forma de esta forma convexa con respecto a la línea media. El subdural siempre toma una forma cóncava porque él se va distribuyendo en el espacio subdural. Entonces, siempre es una manera rápida de hacer la diferenciación. Todo lo que esté adentro del parénquima cerebral es intraparenquimatoso, lo que esté en los bordes, entonces hay que medir si es o subdural o es epidural. En la B es aprender a determinar los volúmenes de los sangrados. Entonces, el volumen del hematoma epidural y el hematoma intraparenquimatoso se mide con una fórmula que es la fórmula de la elipse. Entonces, usted la fórmula de la elipse la toma y tiene un volumen donde el volumen es igual al ancho por alto por la profundidad. Entonces, la fórmula nos dice, si usted tiene una tomografía donde tiene un coágulo grande, ya sea epidural o intraparenquimatoso, usted busque el corte donde haya más sangre. Si nosotros decimos, esta es la imagen, diría, bueno, podría ser cualquiera de estos, es muy parecido. Digamos que sea este, que tenga más sangre de todos. En el que tiene más sangre de todos, usted traza un diámetro mayor y un diámetro menor a 90 grados, que serían estas líneas A y B. Eso nos daría el valor de A y el valor de B. El valor de C se mide de acuerdo al número de cortes donde haya sangre presente. Específicamente se cumple esta regla, se debe cumplir esta regla. Si hay más del 75% de la sangre con respecto al sitio donde hizo la medición, eso usted lo cuenta como 1. Si hay del 25 al 75%, eso usted lo cuenta como medio. Y si hay menos del 25%, usted no lo cuenta. Por ejemplo, este hematoma en relación a este, ¿cuánto creen en porcentaje? Si esto es un 100%, ¿cuánto creen que podría ser esto de esto? 10. Como menos del 25, ¿no es cierto? O sea que este no lo contaríamos para C. Únicamente los que estén o más de 75 o entre 25 y 75. Entonces, este con respecto a este, ¿cuánto tendría? 40. Como del 25 al 75, ¿no? O sea, este sería medio. Este ya tendría mucho más, ¿no es cierto? Es casi igual. Ya que esto tiene más del 75, sería 1. Este también sería 1. Este también sería 1. Este podría estar de medio. Entonces, estos dos serían medio, ese no se cuenta, tendríamos 1, 2, 3, 4, donde hicimos la medición 5, estos dos se marían 1 y este no se contaría. O sea que el valor de C para este ejemplo sería 5. Entonces la medición sería lo que den distancia A en centímetros, lo que den distancia B en centímetros por 5 dividido entre 2. Y así se establecen los volúmenes de los sangrados. Esa es la manera específica. Si alguien quiere tomarlo de una manera rápida, lo que yo les recomiendo siempre es, si esto tiene más del 50% de esto, cuéntenlo como 1, ¿sí? Y lo que tenga menos del 25 no lo cuenten. ¿Listo? Los subdurales se miden de una manera diferente. Los subdurales se miden, como ellos se distribuyen en todo el nivel cortical, se miden de acuerdo al grosor desde la tabla ósea. Y el subdural
que tiene indicación quirúrgica es el que tiene más de 1 centímetro de grosor. Si tiene menos de 1 centímetro de grosor, la extravasación del plasma no va a ser tan grande y no va a generar tanta desviación de línea media. Entonces, si uno mide ahí la línea media, pues obviamente hay una desviación clara de la línea media. Luego viene la parte de compresión del tallo. En compresión del tallo siempre se busca la imagen donde se ve el mesencéfalo y las cisternas perimesencefálicas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos pedúnculo cerebral, lámina cuadrigémina, cisterna interpeduncular, cisterna ambiens, cisterna crural, cisterna ambiens y cisterna cuadrigémina. Entonces, lo que se le pide a la persona que está interpretando la imagen es que trace unas líneas imaginarias por las cisternas, ¿sí? Y mire si la cisterna está abierta o está cerrada. Cerrada es que no se vea la imagen hipodensa. Esa imagen es hipodensa porque el líquido es cefalorraquídeo. Estos son algunos ejemplos. Este es un paciente que tiene una contusión temporal grande. Vemos las cisternas todas alrededor del mesencéfalo, ahí están presentes. Esto sería un edema cerebral grado 1. Hay un paciente con una lesión, hay edema, pero las cisternas están abiertas. Aquí tenemos otro ejemplo, una contusión temporal, las cisternas, pero si vemos esta cisterna comparada con esta está cerrada. Aquí no se ve la imagen hipodensa. Entonces eso sería un grado 2 cuando hay por lo menos una cisterna cerrada. Y el grado 3 es cuando no se ven las cisternas. Aquí se deberían ver las cisternas y no se ven. Eso es un edema cerebral grado 3. Y un edema cerebral grado 3 lo finalmente nos debe llevar a nosotros a pensar es que hay una hernia cerebral, ¿no es cierto? Está comprimido completamente el tallo en medio de los temporales. La desviación de línea media se mide en el corte donde se vean los cuernos frontales de los ventrículos laterales. Usted busca siempre ese corte donde vea la Y hipodensa del líquido cefalorraquídeo, esos son los cuernos frontales. ¿Sí? Usted traza una línea pasando por el foramen de Monro. Acuérdense que los ventrículos, los cuernos frontales drenan al tercer ventrículo a través del foramen de Monro, es toda la mitad. Usted traza una línea de lado a lado, de hueso a hueso, eso es el diámetro mayor, eso lo divide entre 2 y le resta el diámetro del lado de la desviación. Entonces usted toma la línea media real en ese momento hacia donde esté desviada y eso le va a dar el valor del diámetro mayor dividido entre 2 menos el lado de la desviación desde la línea media hacia el lado donde está desviado. Aquí está desviado a este lado, aquí está desviado a este lado y aquí está desviado a este lado. Entonces este es un ejemplo, 14 centímetros, esto da 4.5 centímetros, 14 7, bueno, no, 5. Le da una desviación de línea media de 2.5 centímetros. Todas las desviaciones mayores a 5 milímetros son indicativas de tomar una decisión quirúrgica en los pacientes. O sea que este paciente tendría 25 milímetros, quiere decir que tiene 5 veces más posibilidad de morirse si no le hace nada. En elementos adicionales, pues usted ya ve todo lo que haya fuera de eso. Por ejemplo, acá se ve que le falta un pedazo del cráneo. Tiene múltiples áreas de infarto. Aquí tiene esquirlas metálicas, tiene los ventrículos llenos de sangre. Aquí tiene un infarto masivo de la región carotidia, lo único que tiene irrigación cerebrosa. Este paciente se murió porque no lo intubaron. Miren cómo todo es un fenómeno. Donde uno dice ese paciente no tenía por qué morir, se murió porque el rural no lo pudo intubar. Sí. Y lo mandaron como trauma de cráneo severo, un paciente que no tenía recuperación y el paciente pues, probablemente sí tenía recuperación, lo que es que se hubiera recuperado y lo hubieran intubado. Entonces miren cómo el manejo pues, es un manejo continuo, que va desde lo más básico, es el manejo de la vía aérea hasta lo que estamos viendo hoy en monitoría dentro de la unidad. Eso es un artificio de que llevamos. De movimiento. De movimiento, exacto. Hay que aprender a diferenciar. ¿Qué es eso? Desviación de la línea. Entonces, apliquen el ABCD. Entonces, A, alineación. ¿Está alineado un lado con el otro? No. Entonces está desalineado. Entonces, algo ahí hay. ¿Sí? La B, ¿hay hematomas? Sí. Sí. Hay unos hematomas. ¿Son hipodensos o hiperdensos?
Hiper es blanco, hipo es Hipo. ¿Son epidurales o son subdurales? Sutural. Subdurales. Eso es un paciente con subdural crónico bilateral. ¿Sí? Es crónico porque la sangre ya lleva mucho tiempo y el plasma está extravasado. Lo que hay aquí es plasma, sangre antigua. ¿Sí? ¿Cómo mediríamos el grosor? El volumen, eso es el grosor, ¿no es cierto? Si es mayor o menor a 1 centímetro. La desviación de línea media, entonces trataríamos un diámetro mayor, ¿sí? Y del lado donde está desviado trazaríamos un diámetro menor y mediríamos la desviación de línea media. Este corte no podemos evaluar. Los estados. What? ¿Qué hay ahí? Entonces, ¿está simétrico o asimétrico? Asimétrico. ¿Tiene algún volumen de hematoma? Sí. Sí. ¿Qué tipo de hematoma es? Subdural. Subdural, ¿es agudo o crónico? Crónico. Es agudo, es Agudo. un crónico reacudizado. Mire, abajo ya se volvió a golpear y volvió a sangrar y ahora hizo un agudo encima del crónico. Entonces, la desviación de línea media, mediríamos diámetro mayor, diámetro menor, tiene que tener una desviación grandísima. Aquí no se puede evaluar las cisternas de la base en ese corte. ¿Simétrico o asimétrico? Simétrico. Un lado diferente al otro por la imagen, ¿no es cierto? Hay un lado completamente hipodenso y un lado hiperdenso o isodenso. Entonces, ¿hay hematomas ahí? No hay. No me digan volumen de hematoma. ¿Hay desviación de línea media? Sí hay, ¿no es cierto? Está un poquito desviado hacia este lado. En los elementos adicionales, entonces, describiríamos una lesión masiva hipodensa de todo el hemisferio del lado derecho. Este es un paciente con una obstrucción de la arteria cerebral media completa, una isquemia cerebral completa. Aquí el mismo ejercicio, aquí tendríamos una normalidad que es sangre dentro de los ventrículos y tenemos un área hipertensa. Este es un paciente con una malformación arteriovenosa rota que se drenó al sistema ventricular. Estos son los núcleos coroides. Recuerden que hay calcificaciones normales dentro del parénquima cerebral. ¿Qué le pasó a este paciente? Ya más o menos deben saber ustedes qué le pasó. ¿Qué es eso? Hemorragia. Una hemorragia, pero pues ya. Es un paciente con subdurales Crónico. Se volvió a caer, volvió a sangrar y como lo tienen acostado en el TAC, la sangre más nueva se va hacia abajo porque es más pesada. Entonces hace un nivel. Esta es la sangre más nueva que está nadando sobre el líquido de la sangre antes. Bueno, la tomografía también nos sirve para evaluar columna. Básicamente se pueden hacer reconstrucciones para ver el canal, inclusive reconstrucciones en 3 dimensiones que se utilizan ya. Eso se puede hacer aquí con el equipo del hospital. Esto, por ejemplo, es una fractura del atlas, que es reconstrucción 3D, entonces se ve muy bien ahí la fractura. Aquí está, la odontoide debería estar acá. Y nos permite evaluar columna de una manera más organizada. Se pueden hacer reconstrucciones 3D para fracturas maxilofaciales. Aquí tenemos este paciente con esta fractura mandibular, ¿sí? Está intubado, tiene un de Ford. Eso es lo que más frecuentemente nos llega a urgencias, ¿sí? El paciente que va en la moto y se impacta de frente contra otro vehículo. Ahorita hay una frente fuerte encefálica joven por eso. Se puede hacer tractografía. Ya en este momento se pueden identificar los tractos, la vía piramidal, la vía sensitiva. Se logra hacer diferencia colorimétrica. Se puede hacer angiografía. De esto vamos a hablar más cuando estemos hablando de evento cerebrovascular. Ya ustedes pueden identificar rápidamente la basilar, la cerebral posterior, la media, la anterior, ¿no es cierto? La vena de Galeno. En este momento se pueden hacer impresiones 3D para implantes, pacientes que tienen grandes defectos del cráneo. Usted conecta el software a una impresora, coloca el material y la impresora le imprime el defecto específico y le sale la prótesis específicamente del defecto, que ya se puede hacer. Utilizan 4 materiales, puede ser titanio, hidroxiapatita. Sí. Entonces, esto está evolucionando altísimo y no quiere decir que porque aquí no existe, ¿sí? Porque en este momento hay personas sentadas al mismo nivel de ustedes en tercer cuarto semestre que tienen en su universidad y en sus hospitales disponibles estas cosas.
entonces hay que estar entendiendo el contexto. La resonancia se empezó a trabajar mucho antes, en el año 45, finalmente fue aplicada a la parte de salud por allá en el año 50-60, y en 1970, cuando se estaba dando a conocer en el mercado la primera máquina formal de tomografía, ya estaba el piloto de la máquina de resonancia, pero la resonancia fue mucho más tardía. La primera resonancia llegó al país por allá en el año 85. Es un sistema de imanes básicamente. Los imanes van a generar unos movimientos específicos en las moléculas de agua, específicamente en el hidrógeno, y va a permitir identificar el movimiento de esos elementos para dar una imagen de los tejidos blandos principalmente, que es lo que mejor se ve en la resonancia. Entonces, la resonancia básicamente lo que hace es medir el movimiento de los protones, de los átomos de hidrógeno en las moléculas de agua, y obviamente el 60% del cuerpo humano es agua. La gran mayoría de estos tejidos tienen agua, y todos los tejidos que tengan alta agua dan una buena resolución en la resonancia. Dependiendo del tiempo que se expongan los protones al movimiento, entonces vamos a tener imágenes con tiempos más prolongados o menos prolongados, y nos va a dar diferentes tipos de señal. Y ya vamos a hablar de las secuencias. Obviamente una secuencia de resonancia comparada con una tomografía pues tiene mucha mejor definición. Igualmente para columna pues permite identificar ya mucho mejor el canal espinal, las estructuras con respecto a la tomografía. Entonces todo esto se basa en un componente que tiene que ver con el fenómeno eléctrico que se desencadena dentro del protón. Entonces el protón normalmente está haciendo un movimiento sobre su propio eje, y eso se llama spin, ¿cierto? Y eso genera un campo magnético alrededor del sitio del movimiento. Entonces si yo someto ese protón a un campo magnético externo, yo puedo en teoría controlar ese giro. Y si yo aplico adicionalmente resonancia, ¿sí? Si yo genero resonancia, esa resonancia me va a permitir a mí orientar en un mismo sentido ese giro que yo esté organizando. Esa resonancia tiene obviamente que tener una frecuencia específica. Acuérdense que la frecuencia que es un número de giros por unidad de tiempo. Entonces, dependiendo de esa frecuencia que yo organice con la resonancia, yo voy a poder organizar el movimiento del protón. Bueno, cuanto mayor sea el campo externo, mayor será la intensidad de la señal recibida de los protones por el equipo. Entonces, esa intensidad me la da el magneto del equipo. Y en este momento, para que ustedes tengan una idea, el equipo que hay en el hospital es de 0.5 teslas de intensidad. En este momento ya hay equipos de 4.5 que se están utilizando sobre todo para hacer investigación, y en promedio en el país más o menos la mayoría de equipos tienen entre 1.5 y 2.5. El equipo de Mediláser es de 1.5, pero obviamente si usted compara una señal de un equipo de 3.5 con el de 0.5, nada que ver, entonces da una definición mayor. Entonces yo tengo los spines de los electrones haciendo giros indeterminados sobre su propio eje. Yo los puedo orientar en un mismo sentido de giro, y si además yo los someto a una resonancia, ¿sí? Si además yo los someto a una resonancia, entonces a través de la radiofrecuencia, la frecuencia del giro magnético va a quedar igual a la del campo externo. Es decir, el número de vueltas por unidad de tiempo yo la puedo programar de acuerdo a la radiofrecuencia. Ese es el efecto de resonancia. Y este es el proceso de radiofrecuencia. Entonces yo someto todos esos protones que están girando a una misma señal, y ellos me alinean en los tres ejes. Por eso yo tengo una imagen coronal, una imagen axial y una imagen sagital, porque alineo todos los tres ejes. Una vez yo suspendo la radiofrecuencia, yo suspendo el estímulo de esa radiofrecuencia, ellos vuelven a desorganizarse, y ese tiempo es medido, y eso se llama el tiempo de relajación. Los tiempos de relajación son únicos para cada tejido, y eso es lo que me ayuda a mí a contrastar las imágenes. Entonces, ustedes van a oír hablar en resonancia de un T1, un tiempo 1, un T2, un tiempo 2,
y eso se diferencia por el tiempo de relajación. El T2 tiene un tiempo de relajación mucho mayor. Entonces yo oriento el eje X, que es el corte sagital, el eje Y, que es el coronal, y el eje Z, que es el corte axial. La imagen de T1, que tiene un tiempo de relajación más corto, me permite a mí identificar muy bien anatomía. Entonces el T1 yo lo utilizo sobre todo para ver la anatomía del tejido. Entonces me ayuda a diferenciar bien las estructuras. El líquido se parece mucho al corte del TAC, entonces el líquido cefalorraquídeo se va a ver oscuro, ¿sí? La grasa se va a ver brillante, a diferencia del TAC. En el TAC la grasa se veía hipodensa, que se va a ver hiperdensa, pero el líquido se va a ver hipodenso y el tejido se va a ver isodenso. Aquí hablamos nosotros no de densidad, sino de intensidad de señal. Entonces hablamos de hiperintensidad lo más blanco, hipointensidad lo más oscuro e isointensidad para lo gris. El T2 tiene un tiempo de relajación mucho más prolongado, va a invertir la señal. El T2 se utiliza más para ver lesiones. Entonces yo puedo identificar más claramente lesiones acá dentro del tejido. El líquido cefalorraquídeo se va a ver hiperintenso, es decir, brillante. Si yo tengo que el T1 es para ver anatomía y el T2 es para ver lesiones, pero el T2, el líquido se hace muy brillante y me dificulta a mí algunas veces ver si algo realmente lesiona el líquido cefalorraquídeo, yo podría utilizar un T2 con atenuación del líquido cefalorraquídeo, disminuyo la brillantez del líquido y eso me da una imagen que se denomina flare, ¿sí? Viene del inglés, que es atenuación de fluido, imagen de recuperación de atenuación de fluido. Entonces el flare ya me deja ver a mí este tipo de lesiones, por ejemplo, que ya yo sé porque suprimí el líquido cefalorraquídeo, que eso no es líquido cefalorraquídeo, sino que son áreas de desmielinización. Eso es una lesión desmielinizante. El gradiente eco es otra secuencia que me permite a mí ver áreas, por ejemplo, de nidos de daño estructural del parénquima que no se pueden ver en las otras secuencias. Estas son malformaciones arteriovenosas múltiples, por ejemplo. ¿Sí? Estas son áreas de desconexión axonal y lesión axonal difusa. Si yo a este paciente le tomo un tag, el tag me sale normal y yo lo mando para acá y le digo no tiene nada. Pero resulta que usted la resonancia dice sí tiene una desconexión en el área prefrontal, tiene una desconexión del área 8 o del área 6, y ahí puede tener una lesión de conexión de la fibra del movimiento ocular. Ya es muy específico y le va a decir realmente qué tipo de daño va a tener el paciente. La difusión le permite ver usted áreas de hipoperfusión, ¿sí? Son áreas que no tienen buen flujo sanguíneo cerebral antes de que se infarten. Si esto fuera isquémico ya cambiaría la señal, pero este es hipoperfundido, es decir, este territorio de la cerebral anterior, por ejemplo, se puede salvar todavía si hacemos una intervención a tiempo. Habría que hacer, si uno hace esta imagen, ¿sí? Quiere decir que hay una obstrucción del flujo de la cerebral anterior del lado. ¿Sí? ¿Cuál sería el paso siguiente? El paso siguiente sería hacer un estudio vascular para ver dónde está el trombo y hacer o una trombectomía por catéter o hacer una trombectomía química con anticoagulante, trombolina. La tractografía por resonancia ya se puede hacer mucho más organizada. Entonces, si usted tiene una lesión en cualquier parte del cerebro, usted realmente sabe si esa lesión compromete una fibra de cualquiera de las vías, ¿sí? O fibras de asociación, ¿sí? Entonces ya este tipo de imágenes ya están haciendo en el país, en Bogotá, Cali, Medellín, ya se hacen. Imágenes de tensión y difusión para ver sobre todo áreas de asociación. Entonces, claro, cuando usted tiene un paciente con un tumor y lo va a operar, es diferente a que usted vea que él está comprometiendo realmente el tumor, a que usted se imagine y diga, es que por ahí puede pasar la vida y la vida. ¿Listo? Preguntas, dudas, chismes, comentarios.